Capítulo 4. Más fácil dejarlo ir. Parte 1. Presente. 14.3 km, 5.7 km restantes. En torno a lo que creo que fue hace 10 años, había caminado una distancia bastante larga con mi hermana. Al parecer iban a derribar un viejo centro comunitario y mi hermana mayor decidió llevarme junto con ella para ir a verlo, emocionantemente preguntándose si iban a destruirlo con explosivos. En realidad, estoy bastante seguro de que estaba igual de emocionado. Si pudiera volver atrás en el tiempo, habría querido agarrar mis hombros por detrás y decirme con una sonrisa, no hay manera de que suceda. En cualquier caso, caminamos y caminamos con fervor. Incluso cuando estaba al borde de las lágrimas, ella me decía, definitivamente será increíble. Y yo seguiría presionando hacia adelante. Yo era un niño tenaz, ¿verdad? Por supuesto, utilizaron maquinaria pesada para ayudar con la demolición sin un solo explosivo a la vista, pero realmente no recuerdo sentirme decepcionado por eso. Creo que la vista de un edificio gigante destruido con varios crujidos y royendo era definitivamente suficiente para satisfacerme. Lo que recordaba vívidamente, sin embargo, era el brutal camino hacia casa. La emoción del viaje que estaba allí ya se había convertido en una cosa del pasado, así que seguí ciegamente por un camino desconocido sin siquiera saber remotamente dónde estábamos, mi estómago gruñendo y el sol poniéndose. Mientras me quedaba atrás, mi hermana me dijo esto. Si sigues deteniéndote mientras caminas, tus piernas realmente empezarán a doler. Asegúrate de mantener mi ritmo. Pude ser capaz de hacer todo el camino de vuelta a casa por mi cuenta. ¿Ese día? No lo recuerdo. Por supuesto, la razón por la que incluso recuerdo esto en primer lugar fue porque mis piernas comenzaron a doler a medida que cambiaba constantemente entre caminar y correr. Específicamente, fue la articulación en mi pierna derecha que comenzó a brotar de dolor. Sí. Hubiera sido mis pies o mis pantorrillas, diablos incluso mi vaso, el que hubiera dolido en su lugar, habría sido capaz de aceptarlo como algo inevitable, pero ¿por qué tenía que dolerme allí? La pendiente descendiente casi había acabado. Intencionalmente levanté mi cabeza y vi una vasta escena frente a mí conteniendo extensos campos de arroz, los cuales estaban dispersos en varias fincas. Tal vez no lo habían limpiado todavía, o tal vez simplemente combinaron los festivales de los niños y del durazno en esta área, pero pude ver banderas de carpas en las casas a lo lejos. Vi la forma del viento que soplaba a través de las banderas, creando ondulaciones, y finalmente lo sentí mientras refrescantemente soplaba sobre mi cuerpo. El sol ya estaba en lo más alto, pero no sentí ningún calor incómodo. Por primera vez desde que había comenzado la carrera en el recinto de la escuela, sentí ganas de correr un poco. El punto en el que realmente quería correr era, por supuesto, también el punto en el que ya no podía soportar el dolor en mi pierna. El Festival de los Niños se celebra el 5 de mayo, y por lo general se cuelgan banderas en forma de carpas. Probablemente no era algo tan grande de tratar, pero solo para estar seguro, desaceleré y me detuve. Una flor blanca había florecido en el lado de la carretera. Incluso alguien impensado e insensible como yo podía entender la belleza de la naturaleza. Era una campana de lirio. Mientras miraba fijamente a la pequeña flor sin prestar realmente atención, toqué la articulación de la pierna con la palma de mi mano. Traté de presionarla y luego traté de golpearla. Bueno, si esto es todo. El dolor no había disminuido, pero presionar sobre esa zona no parecía empeorarlo. No se sentía tieso tampoco. Cuando acabé de asegurarme de que probablemente estaría bien y comencé a correr de nuevo, una voz áspera me llamó por detrás. ¿Qué tal si empiezas a correr en serio, pedazo de mierda? Levanté la cabeza preguntándome qué pasó y vi a Nanigasi, un chico que estaba en mi clase el año pasado, mientras pasaba delante mío. No sabía mucho sobre él. A pesar de que estábamos en la misma clase, realmente no hablamos en absoluto. Pensando en ello, ¿en realidad? Recordé haber escuchado ese mismo tono de voz hace un tiempo. Fue antes de las vacaciones de invierno, cuando todos los estudiantes estaban limpiando las instalaciones de la escuela. La papelera se había llenado, pero cuando fui a vaciarlo, él me gritó con una voz muy odiosa, no irás. Tal vez pensando en que él solo estaba esperando hacerlo por su cuenta, simplemente me fui sin decirle nada a cambio. Si él hubiera sabido que yo estaba en clase A, probablemente se habría confundido al verme todo el camino de vuelta aquí. Lo que me confundió, sin embargo,
fue la severidad áspera de su tono. Supongo que, como era de esperar, parecía que él tenía una hostilidad profunda en lo que respecta a mí. No tenía ningún recuerdo de que le hiciera algo, pero lo que sea que fuese, seguramente se ponía nervioso. Tal vez estaba irritable por la carrera. Si comenzaba a correr ahora, acabaría siguiéndolo justo por detrás, y no me gustaba cómo sonaba eso. Mis piernas probablemente estaban bien, pero a pesar de eso decidí caminar un rato. Mientras varios estudiantes se me adelantaban, comencé a pensar en el hecho de no gustar nada. No me considero el tipo de persona que se destaca y hace enemigos, pero tampoco soy realmente el tipo de persona que es amada por todos. Si tuviera que involucrarme con un centenar de personas, seguramente habría algunas que no podrían soportarme. Después de todo, no importaba lo favorablemente que pudiera tratar de enmarcarme, yo no era el tipo de persona que tomaba un papel activo en un ambiente de grupo. Hubo muchas veces cuando expresé un desinterés flagrante en las actividades de clase. Y, por supuesto, aunque yo era entonces un receptor de todas las miradas frías y silenciosas que me juzgaron debido a mi no participación, ¿cómo debería poner esto? Incluso entonces yo era el tipo de persona a la que no le importaba. Tal vez incluso se podría llamar indiferencia. Dicho esto, realmente no quería acercarme a la gente que genuinamente me odiaba. El hecho de que yo estuviera caminando era incluso un testamento a eso. Yo era diferente de Satoshi en ese sentido. Ese tipo nunca se alejaba de las cosas como tratar con los demás, por lo que constantemente mostraba su rostro por todas partes. Así como prestar una mano. Y también correr la voz. Aunque, al decir eso, no era como si él fuera un intruso o algo así. En lugar de ser el tipo que decía, déjenme todo a mí, nunca fue más allá de, déjame ayudar un poco. Nunca hizo nada irresponsable así. Ocasionalmente, hubo momentos en que sus intenciones fueron malinterpretadas debido a su incesante ligereza. Sin embargo, al final, incluso si él era plenamente consciente de que era odiado, él todavía saldría por allí sin importarle. Esencialmente, estaba incluso menos preocupado por lo que otros pensaban de él que yo. Quizás esto también era indiferencia. Pero también había algunos extremadamente alejados de esa indiferencia. Gracias al violento juramento de Nanigasi, repentinamente recordé algo. Me sentí como si hubiera oído una historia similar ayer. Excepto que, los únicos que podían hablar de su contenido eran probablemente los dos directamente involucrados. Había una parada de autobús en un lado de la carretera. Afortunadamente, también había una pequeña zona de espera con un techo. Las paredes estaban manchadas de óxido, la señal clavada en el suelo tenía una fuente de aspecto antiguo y el acabado de esmalte brillante. El banco estaba hecho de plástico, y aunque la estructura parecía que se suponía que era capaz de evitar un tifón, la constante intemperie hizo que parezca algo frágil. En realidad, había una gran fisura que se extendía a través de ella. Una parte de ella se había desvanecido y ninguna de las piezas había caído. No parecía que se hubiera dividido recientemente. Era el lugar perfecto para ver a los estudiantes de Kamiyama mientras corrían. Indiferente entré en el interior de la estructura y me presioné contra la parte sombría como para esconderme. Mientras esperara, podría ser capaz de atrapar a Chitanda cuando ella llegara. A pesar de que Nanigasi me había silbado para correr, acabé sin siquiera caminar. Había más o menos una razón para hacerlo. Esta mañana, antes de que hubiera dejado la línea de salida, se me ocurrió una idea. Ayer, habían 3 personas en el salón de geografía, Chitanda, Oinata, y yo. Después vino Aibara, quien nos dijo que Oinata había dicho que iba a dejar el club. Como resumen básico, nada de eso era incorrecto. Mis recuerdos acabaron allí, sin embargo, y el resto de las historias que escuché de Aibara y Satoshi más tarde sirvieron solo para ilustrar lo importante que fueron esas docenas de minutos después de la escuela. Estaba leyendo un libro en ese momento así que no recuerdo nada, no lo recortaría. Cuando me di cuenta de esto, un recuerdo que una vez me pareció sin sentido y arrojado a un lado como resultado resurgió una vez más. Dejando a un lado si es incluso cierto o no, Chitanda creyó que la renuncia de Oinata fue por su culpa y tomó la responsabilidad sobre ella misma. Incluso si descaradamente me hubiera levantado y la hubiera perseguido, diciendo, podría ser capaz de ayudar, así que por favor, cuéntame toda la historia, probablemente ella habría negado con la cabeza en silencio. Ella era la clase de persona que no se doblegaría después de algo así. Tenía que detener a Chitanda. Para ese fin, absolutamente tenía que recordar lo que pasó exactamente ayer después de la escuela y presentarle una simple deducción.
En otras palabras, una inferencia explicando por qué Chitanda pensaba que ella misma era responsable de que Oinata renunciara. Sentí que podría saber el por qué. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.